Buenos días a todos y vamos a dar comienzo a la segunda sesión de este seminario que está dedicada al olfato, como podéis ver. Tenemos hoy a dos grandes profesionales del mundo del olfato. En primer lugar, os voy a presentar a la doctora Sisi Feliz, doctora no porque sea doctora, sino porque es médico, licenciada en Medicina en la Universidad de Santo Domingo, especializada en neurología en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde ha desarrollado allí su actividad, centrándose en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple y la enfermedad de Huntington. Ella nos va a hablar hoy de la relación entre el sentido del olfato y la memoria olfativa. Muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias a Musase por la invitación para compartir esta tarde y gracias a todos por venir. Voy a empezar la sesión haciendo 3 preguntas. La primera, ¿quién de vosotros ha ido al oftalmólogo alguna vez? ¿Y al otorrino? ¿Y algún experto en patología olfatoria? Vale, lo comentábamos hace unos minutos. El olfato es un sentido que, por lo que he comentado con las compañeras, tanto en el arte como en la medicina se le da muy poca importancia a día de hoy. No porque sea un sentido menos importante que los demás, pero no es considerado un sentido vital por muchos. No es que no lo sea, pero sí que no es la importancia que se le da a ese sentido. Sin embargo, el sentido del olfato es un sentido que pertenece al sistema nervioso rudimentario y que ha permitido la supervivencia del hombre a lo largo de la historia. Es un sentido que el hombre ha utilizado para conseguir alimentos, para protegerse del peligro, para cazar, para las relaciones, interacciones sociales y las relaciones sexuales y la reproducción. O sea que podría considerarse uno de los sentidos fundamentales del ser humano, aunque no se le dé la importancia que se merece. Antes también comentábamos que en Madrid, por ejemplo, hay 2 sitios donde se estudia el olfato. Hay una persona en el Hospital 12 de Octubre que es un otorrino que sí que trabaja con problemas de pérdida del olfato, y hay un equipo de rehabilitación en la clínica Ruber. Pero en Madrid no hay nadie más que se especialice en este tema. Incluso nosotros los neurólogos, en la exploración neurológica básica, exploramos sentido por sentido. El olfato, salvo que el paciente venga a la consulta por un problema olfatorio o un déficit del olfato, no se explora. O sea que en situaciones básicas ya se le va quitando importancia al olfato, y ahora veremos la importancia que tiene. Antes de hablar de cómo se produce el olfato y cómo se almacena ese recuerdo a nivel cerebral, a nivel bioquímico, vamos a definirlo. El olfato lo podemos definir como el sentido con el que los seres animados perciben los olores. Es un sentido común a todos los animales. Todos los animales, en mayor o menor medida, tienen el sentido del olfato, sobre todo para defenderse y alimentarse. Y cuando decimos que es el sentido que percibe los olores, ¿a qué nos referimos? Pues los olores los podríamos definir como la impresión que los efluvios de los cuerpos producen en el olfato. Al igual que el gusto, el olfato es un sentido químico, ¿vale? Se produce y se inicia por la interacción de las moléculas volátiles del medio que llegan a través del aire a las vías respiratorias, que son hidrosolubles a los receptores químicos que se encuentran a nivel de las fosas nasales, del bulbo olfatorio, ¿vale? Esos receptores químicos interaccionan con esas moléculas volátiles y es lo que produce la sensación olfativa. La sensación olfativa, que es la que se encarga de analizar esas partículas, de codificarlas, de memorizarlas y de identificarlas. Y a medida que las identifica, pues produce una respuesta al medio.
En el hombre es uno de los sentidos menos desarrollados. Hasta hace 3 años se creía que el hombre solamente era capaz de identificar 10.000 olores diferentes. A día de hoy se sabe que el hombre es capaz de identificar hasta 1 billón de olores distintos, ¿vale? Y como dije al principio en la introducción de la charla, lo ha utilizado para cazar, para alimentarse, para reproducirse y para organizarse desde el punto de vista social. La memoria olfativa es la capacidad que tenemos los seres humanos de identificar un olor, de hacerlo parte de nosotros y que, aunque no volvamos a olerlo en años, lo podamos identificar con el paso del tiempo, ¿vale? Y ese olor puede evocar una imagen, como veremos más adelante. Al nivel anatómico, el olor... no puedo señalar, ¿no? Bueno, aquí con la flecha está señalado el bulbo olfatorio. Es un cúmulo de cuerpos neuronales cuyas neuronas son estas ramificaciones que se ven a nivel de las fosas nasales, ¿vale? Esas son los receptores, las células receptoras de esas partículas volátiles que mencionábamos anteriormente. Entonces, son las que interaccionan con el olor que viene del medio y a continuación se producen una serie de activación eléctrica que activan las células ubicadas en el bulbo olfatorio, señalado con la flecha, y que se comunica directamente con lo que llamamos la corteza olfatoria primaria, ¿vale? Todos los sentidos, absolutamente todos los sentidos que van del medio al cerebro pasan por una estructura que se llama tálamo, que es como una estación de relevo, antes de ir a la corteza donde se memoriza, donde se identifica, donde se analiza y se procesa ese sentido, excepto la vía olfatoria. La vía olfatoria va de la nariz directamente a la corteza asociativa. De memoria olfativa se ha estudiado muy poco. Ha costado mucho preparar la sesión porque hay muy poco, ¿vale? Se conoce desde hace varios siglos, se conoce la importancia del olfato en la identificación incluso de enfermedades, pero no es hasta los años 70 cuando el psicólogo sueco Traich Engen estudió el olfato y su relación con la memoria, ¿vale? Se dedicó en vida a trabajar este tema. De hecho, uno de sus estudios que me pareció súper interesante es que tenían 2 grupos de personas a las que se exponían estímulos auditivos, visuales y olfatorios. Y los primeros resultados, los primeros días y semanas del estudio, pues no había nada relevante. A los 4 meses se volvió a valorar a los participantes en el estudio y los estímulos visuales casi todos habían desaparecido por completo. Los estímulos olfatorios, ninguno. O sea que la conclusión a la que llega es que la memoria olfativa es mucho más potente que la visual y que la auditiva. Ya en el siglo XVII, por ejemplo, a la izquierda, Agustín Landres era un neurocirujano francés que creó una especie de tabla olfatoria. Él a sus colaboradores les hacía identificar olores de pacientes, de personas sanas y de pacientes, y asociar cada olor a una enfermedad distinta. Y cuando los medios diagnósticos no eran tan modernos como los que disponemos a día de hoy, pues con el olor se intentaba identificar distintas enfermedades. Un clásico es la diabetes, cuando no se podían medir los niveles de glucosa en orina, pero queríamos saber si un paciente estaba muy mal controlado, pues el famoso olor a manzana podrida en la orina de un paciente diabético que indica la presencia de cuerpos cetónicos, pues es un olor que ha salvado muchas vidas. Más recientemente, en 2004, Linda Bach y Richard Axel, premios Nobel de Medicina, identificaron las proteínas que condicionan o que desarrollan la memoria olfativa. Linda relacionaba estas proteínas con el abecedario. Decía que el hombre tiene una serie de proteínas que
pueden identificar distintos tipos de olores. O sea, que con esas proteínas se pueden codificar los diferentes tipos de olores que somos capaces de percibir. Igual que con el abecedario podemos formar todo tipo de palabras que tiene nuestro idioma, ¿no? Entonces ella relaciona mucho esa cantidad de proteínas con el abecedario. Pero si alguien ha abierto las puertas al estudio del olfato y la memoria, mucho antes de que cualquier experto en neurología lo hiciera, el escritor Marcel Proust, sin ser neurocientífico, un hombre que dedicó su vida a su gran obra En busca del tiempo perdido, ya narraba un párrafo que ha dado origen a mucho estudio en el tema del olfato y la memoria. Él decía en uno de sus libros, me recordaba, ¿no? Cómo un aroma y un olor le evocaba recuerdos de su infancia, ¿no? Decía, en el mismo instante en que ese sorbo de té mezclado con sabor a pastel tocó mi paladar, el recuerdo se hizo presente. Era el mismo sabor de aquella magdalena que mi tía me daba los sábados por la mañana. Tan pronto como reconocí los sabores de aquella magdalena, apareció la casa gris, su fachada y con la casa la ciudad, la plaza a la que me enviaba antes del mediodía, las calles. O sea que un simple olor de muchos años atrás era capaz de evocar un recuerdo completo, ¿eh? Eso la memoria visual no lo hace. Puedes ver a la tía, pero no recordar tantos detalles. O sea, que esa es la capacidad que tiene el olor, ¿eh? Y ahora nos preguntaremos por qué. Pues ahora lo veremos. A nivel anatómico, el olor, o sea, las moléculas olfativas llegan con el aire y se unen a esos receptores olfativos que ya hemos visto. Esas células se activan y envían unas señales eléctricas que son transmitidas directamente a la corteza cerebral, que está rodeada con el círculo rojo. Esa zona que veis ahí es donde se encuentran las segundas neuronas olfativas, o sea, no las que reciben la información directa, sino las que analizan, las que codifican, las que memorizan y las que relacionan el olor con una emoción, ¿vale? Esta zona se conecta directamente con la parte que está en amarillo a la derecha, que es la corteza frontal, que es la corteza donde se generan los procesos superiores del ser humano, memoria, conocimiento, ¿vale? Hay conexión directa entre el olfato y esa corteza para que podamos identificar y memorizar los olores. Y también se conecta con esa zona número 34, que está en marrón, que forma parte de lo que es el sistema límbico, ¿vale? El sistema límbico es la parte del sistema nervioso humano que se va a relacionar con las emociones. Entonces, habitualmente los olores van ligados a las emociones, porque la conexión directa con el sistema límbico permite asociar el olor a una emoción. Y como os decía al principio, nadie va a ver cómo va el olfato, porque no es una cosa que habitualmente no lo podemos medir, y cuando tenemos una patología es cuando el olfato se ha perdido. El olfato se altera de muchas maneras y por muchas patologías. Cuando tenemos una pérdida absoluta del olfato, la denominamos anosmia. Eso es lo más habitual que vemos como motivo de consulta. Hay también disminución a la percepción de los olores, que la denominamos hiposmia. La hiposmia es una característica bastante llamativa en pacientes con enfermedades degenerativas, sobre todo enfermedad de Parkinson. De hecho, una disminución a la percepción de los olores puede aparecer en un paciente con Parkinson 20, 30, 40 años antes de que aparezca el primer síntoma. O sea,
muchas veces lo preguntamos y el olor bien, sí, bien. Bueno, a veces huelen en casa alguna cosa y yo no lo percibo. O sea que no hay pérdida de olfato, pero sí hay una disminución de la capacidad olfativa. También hay un aumento de la percepción de los olores. Es habitual en enfermedades neurológicas y enfermedades psiquiátricas. Y sin motivo alguno también hay personas que son más sensibles que otras a los olores o que tengan el sentido del olfato más desarrollado, ¿no? Y luego también hay alteraciones en la percepción normal del olfato. Hay cambios de un aroma por otro. Las parosmias, por ejemplo, hay una distorsión de la percepción olfatoria. Habitualmente cuando hay un traumatismo y hay una hemorragia en la zona del olfato. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tuvo un accidente de coche y tuvo una hemorragia justo en la zona del bulbo olfatorio y ahora todo le huele a café. O sea, el agua le huele a café, la comida. El único olor que percibe es el café. Todo le huele a café. Olores agradables, olores desagradables también le huelen a café. Luego está la fantosmia, que es la percepción olfatoria en ausencia de estímulos externos. Es más habitual en enfermedades psiquiátricas, pero también lo podemos ver en enfermedades epilépticas. Y la cacosmia, que la definimos como la percepción olfatoria desagradable. Todo huele mal. Eso también es común en las epilepsias. En un 5% de las epilepsias localizadas en el lóbulo temporal, donde se encuentra la zona olfatoria que hemos visto antes en el dibujo, tienen alteración de la percepción de los olores y percepción de olores desagradables. Lo que más habitual vemos es la anosmia, como os dije. Es habitual en enfermedades tan simples como un resfriado. Los resfriados no percibimos los olores porque la mucosa nasal está obstruida por los mocos. También en enfermedades nasosinusales crónicas como la sinusitis y también muy frecuente los traumatismos, que yo creo que es lo más habitual. Pérdida de olfato por traumatismo es lo más común. Pero también aparecen con menos frecuencia en las enfermedades neurodegenerativas, como os dije, en la enfermedad de Parkinson, en tumores cerebrales y de forma congénita también hay patologías que asocian pérdida progresiva del olfato. Y muy llamativo, ya para ir concluyendo, las epilepsias localizadas en el lóbulo temporal, sean por idiopáticas o relacionadas con tumores, sí que se caracterizan por un inicio, un aura epiléptica, donde hay una distorsión de la percepción de olores. Habitualmente la distorsión es agradable, los olores se perciben de forma agradable, pero en un 5% de los casos hay percepción de olores desagradables, muy descrito el olor a huevo podrido en pacientes epilépticos, y a continuación se desencadena una serie una activación de la corteza eléctrica cerebral y se producen las crisis. O sea que es una especie de aviso de que el paciente va a tener una crisis. O sea que es muy importante en muchos sentidos. Ya para concluir, me llamó la atención un estudio con muy pocos pacientes, pero que está pendiente de concluir, en el que relacionaban la pérdida del olfato con el término de la vida. Me llamó mucho la atención porque hicieron un estudio en pacientes y a los pacientes que tenían menor percepción del olor, a los 3 años, cuando se intentó localizar los 10 pacientes, 8 habían fallecido. O sea que están intentando relacionar esa pérdida del olfato en personas mayores con problemas irreversibles. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta charla, sin duda interesantísima. Y ahora vamos a dar paso a Cecilia Bembibre, licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, donde comenzó a investigar la historia cultural del olfato. También tiene una maestría en Ciencias del Patrimonio Histórico por el University College de London y actualmente vive en Londres, donde está completando su doctorado en el Institute for Sustainable Heritage de la University College London
incluido dentro del Centro de Doctorado en Ciencia e Ingeniería en Artes, Patrimonio y Arqueología, lo que le permite investigar aunando ciencia, arte, tecnología, historia y humanidades. Su caso de estudio, creo, que se centra en la mansión Knowledge House, propiedad de la National Trust, donde los olores son el foco de estudio de casos particulares donde captura, analiza y reproduce estos olores. Y ahora, sin más dilación, que nos cuente su ponencia. Muchas gracias, Ana. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, muchas gracias por invitarme y por venir a escuchar la charla. Gracias también a Sisi por explicar lo que iba a intentar explicar yo mucho peor. Así que esa parte me la salto. Mi proyecto se llama Smell of Heritage y es mi proyecto de doctorado que estoy terminando ahora. Trabajo dentro de University College London con dos socios del proyecto. Uno es el National Trust, que es la organización que administra las casas históricas en Inglaterra, y otra es una empresa con sede en Barcelona que se llama Odornet, que se especializa en el análisis de olores. Esta foto muestra una escultura que aparece en uno de los puentes de Londres. Era una escultura temporal y conmemora un episodio en la vida de Londres conocido como el Gran Hedor. Es el verano de 1858, cuando las cloacas dejaron de funcionar e hizo mucho calor. Y entonces la ciudad se transformó en un lugar que olía horriblemente. Y es un recordatorio del impacto que pueden tener los olores en nuestra vida diaria, aunque no siempre seamos conscientes de ello. El olfato desde la modernidad ha sido uno de los sentidos menos valorados, quizás porque la naturaleza invasiva de los olores atenta contra nuestra forma de vida actual, que privilegia la privacidad y la contención de las emociones. Pero no porque no esté en primer plano, el olfato y la información que recibimos a través de los olores es menos importante. Los olores tienen un impacto enorme sobre cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo nos comportamos incluso. Por ejemplo, olores familiares como la lavanda, el limón o la menta tienen un efecto sobre el ritmo cardíaco y la presión sanguínea y se utilizan para tratar trastornos como la ansiedad, la depresión y el estrés. En cuanto al comportamiento, quizás ustedes lo sepan, pero cada vez que entramos a una tienda y percibimos un olor en el ambiente, este olor tiene una influencia sobre nuestra decisión de compra e incluso sobre si volvemos o no a la tienda. Y no son solamente olores agradables los que pueden afectar nuestro comportamiento. Hace unos años una empresa de electricidad británica aseguraba que rociando las cuentas por cobrar con el olor a sudor masculino hacía que se pagaran más rápidamente. Sin embargo, cuando visitamos museos, galerías o casas históricas, en general, la propuesta que se nos hace es interactuar a través de la vista. Las secciones, si hay una sección olfativa en una exposición, generalmente está destinada a los niños o no tiene un lugar donde se relaciona de manera profunda con las colecciones. Suele ser casi una cosa curiosa y en general nos causa gracia. Así nació mi proyecto. En realidad es una respuesta a esta falta de atención que tiene el olfato y los olores dentro del patrimonio histórico. Lo que propongo es que hay ciertos olores que son importantes para nosotros porque dicen algo sobre nuestra forma de vida y de las cosas que nos parecen importantes y como tal deberían ser identificados, analizados y documentados como parte del patrimonio histórico. Si bien muchos países tienen estrategias para proteger sus edificios históricos y sus obras de arte, no hay ningún proyecto sistemático para proteger olores con valor cultural. Sí hay algunos proyectos aislados que me gustaría comentar porque son muy valiosos. En 2001, el Ministerio del Medio Ambiente en Japón invitó a la gente a votar por sus olores favoritos para proteger los lugares donde existían y preservarlos para el futuro. El resultado es una lista de 100 lugares que incluye bosques, librerías de libros antiguos, templos que huelen a incienso y destilerías de sake. Estos lugares reciben un sello de lugares de buen olor, es la traducción al japonés que intento, y
y se los promociona como un turismo alternativo. En Francia, los franceses han postulado la región de Grasse, conocida como la capital mundial del perfume, a candidata a patrimonio intangible de la humanidad, para preservar los conocimientos y las tradiciones asociadas con el cultivo de flores y la creación de perfumes. No ya desde el gobierno o desde políticas más nacionales, sino como el proyecto de un artista, hay hace años un tipo de documentación de los olores que se llama Smell Maps. Es un proyecto de la artista británica Kate McLean, y lo que ella hace es visita distintas ciudades del mundo con un grupo de voluntarios a distintos momentos del año. Ellos van en una caminata donde van liderados por la nariz, se llaman caminatas de olor, smell walks, y van documentando todos los olores que se encuentran, tanto de forma pasiva, por ejemplo, caminando por un parque y oliendo las flores, y de forma activa, levantando la tapa de un contenedor de basura y oliendo a ver qué hay. Todos estos se documentan ya sean con colores, con palabras, con formas, y después se crean estos smell maps. Y en Estambul, un grupo de investigadores de la universidad hizo, creo que el año pasado, una serie de entrevistas con los vendedores de especias del Gran Bazar para documentar el cambio en los olores en la historia del bazar que ellos habían vivido. Y toda esta documentación a través de entrevistas forma parte de un pequeño proyecto que busca preservar estos olores como parte del patrimonio. No existe un lugar para acceder a olores con valor cultural tampoco. Lo más parecido sea quizás la Osmoteca de Versalles, donde un grupo de perfumistas reunió más de 4.000 perfumes históricos. Se conservan en gas argón a la misma temperatura. Y allí se puede oler, por ejemplo, un olor que tiene 3.000 años, que es el perfume de los reyes partos, y es un perfume que se esparcía antes de los banquetes para abrir el apetito. Estos perfumistas los reconstruyeron a partir de textos, y uno puede, se visita solo haciendo una cita, pero cualquiera puede ir y olerlo. También tienen una biblioteca muy interesante de materiales para hacer perfumes. Muchos de ellos están ahora prohibidos por la Unión Europea, así que es un lugar donde se pueden oler cosas que ya no se pueden oler en ningún otro sitio. Como decía, mi proyecto busca identificar, analizar y documentar olores con valor cultural. El primer paso entonces es entender qué es un olor. Los olores están causados, como decía Sisi, por compuestos químicos. La mayoría de estos compuestos son orgánicos volátiles, VOC por sus siglas en inglés. Entonces, parte de mi proyecto es estudiar la composición química de ciertos olores para entender su fórmula y documentarla con vista a posibles reproducciones. La otra parte es una investigación sensorial, porque el olor es una percepción, no existe hasta que hay una nariz para olerlo y un cerebro para procesar las señales. Y depende de muchos factores como la concentración de los químicos, la familiaridad con el olor. Tendemos a pensar que los olores más agradables son aquellos que ya conocemos, y la sensibilidad de la nariz. Voy a presentar hoy 2 estudios de caso. Uno es el olor de los libros viejos, y para eso trabajé con la Catedral de San Pablo. Ellos tienen una biblioteca pequeña que se mantiene cerrada. Entonces el olor de los libros es una colección de libros religiosos mayormente. Es muy concentrado porque la puerta solo se abre para las visitas. El olor de los libros lo elegí porque es un olor que nos resulta familiar, está asociado a prácticas que valoramos, como la lectura, y le atribuimos significado. Y un poquito más de eso lo pueden ver en los comentarios del libro de visita de la biblioteca, porque el primer paso en el marco que desarrollamos es identificar por qué un olor vale la pena de ser investigado, qué valor cultural tiene. Y como ven, mucha gente equipara el olor de los libros antiguos con el olor del conocimiento. Para hacer el análisis químico, tomé muestras del aire alrededor de los libros utilizando una fibra muy sensible. Es un método que se llama microextracción en fase sólida y hace que los compuestos químicos se adhieran a la fibra.
Entonces tenemos una muestra del olor que después podemos analizar en el laboratorio en un instrumento que se llama cromatógrafo de gases, espectrómetro de masas. Básicamente es una nariz electrónica y lo que hace es analizar e identificar los compuestos químicos en ese olor, porque en un olor como el de los libros hay más de 3.000 compuestos químicos y lo que queremos es analizar cuáles son los responsables del olor. Por ejemplo, en un olor que percibimos diariamente, el olor a café, tiene más de 4.000 compuestos orgánicos volátiles. Con 15 mezclados en la proporción adecuada, más o menos obtenemos un olor a café bastante aceptable. Entonces la idea es documentar estos compuestos para poder llegar a una fórmula para reproducir el olor como parte de su preservación al futuro. Y después llegó la parte de la investigación sensorial. ¿Cómo hablamos de este olor? ¿Qué palabras usamos para describirlo y cómo lo valoramos? ¿Es agradable o desagradable? Normalmente uno podría pensar que es bastante fácil identificar y hablar de este olor porque lo conocemos. Pero les quiero contar lo que pasó cuando les presenté a más de 100 personas el olor a libros viejos en un bote sin etiqueta, es decir, ellos no sabían lo que estaban oliendo, y les pedí que los describieran. Me dijeron esto. Perdón porque la nube de palabras está en inglés, pero creo que se entiende bastante bien. La gran mayoría de la gente pensó que estaba oliendo chocolate y muchos dijeron café. Para dar cuenta de la variedad de experiencias con que olemos, hubo quien dijo cenizas, galletitas y hasta olor a calcetines sucios. Lo cierto es que el café, el chocolate y los libros viejos tienen bastantes compuestos químicos en común, volátiles, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles. Entonces, aunque la descripción no fuera acertada, las narices sabían lo que estaban oliendo. Una vez que tenemos la información química y la información sensorial, la combino para crear una rueda de olor, del olor histórico. Este es el primer documento para documentar este aroma para el futuro. El segundo caso que les quería contar sí pertenece a Knoll, la casa histórica donde trabajo. Esta es una casa que se empezó a construir en el siglo XV en Kent, en Inglaterra. Tiene 365 habitaciones. Se llama Casa Calendario porque tiene 365 habitaciones, 12 escaleras, 7 patios, creo, y son todos números asociados con el calendario. Y tengo la suerte de que la misma familia que construyó la casa sigue viviendo en una de las salas de la casa, obviamente sus descendientes, y que varios miembros de esta familia han sido escritores o asociados con escritores. Por ejemplo, Virginia Woolf visitaba la casa y tuvo una relación con uno de los miembros de la familia. Esta casa aparece en Orlando, la novela de Virginia Woolf. Entonces hay mucha documentación sobre cómo olía la casa en diferentes momentos de la historia. El popurrí es una mezcla de flores secas, especias y sales creadas para perfumar un ambiente. Se ponía en un bol abierto para que el olor se dispersara y en el siglo XVIII estaba de moda un poco como pueden estarlo hoy las velas aromáticas que encendemos en casa. Este popurrí que está pasando es una reconstrucción de un perfumista inglés que se llama Stephen Nelson, que también es historiador, y tiene notas bastante importantes de canela y de rosas. Y este olor, que lo ven aquí in situ, es el bol que está en la esquina derecha, inferior, en la habitación de Lady Betty, que es la señora que diseñó este popurrí ajustándose al contenido del jardín de las casas. Las grandes casas inglesas tenían su propio popurrí, era como una marca de prestigio. Este olor nos habla de un modo de vida, de una forma de entender la relación entre el interior y el exterior de la casa. La idea era traer el jardín dentro. Y también nos habla de una tradición de perfumería doméstica, porque se hacía en casa, que se está perdiendo. Documentar el olor es documentar mucho más que el olor, sino las prácticas asociadas y las historias asociadas a ese olor. Para analizar este olor, además de los paneles que hicimos como cuando hicimos el libro antiguo, utilicé una técnica en el laboratorio que se llama GC Sniffing,
y que es muy interesante. Consiste en poner la nariz en un puerto de vidrio, en un puerto de olor. El instrumento que ven es el cromatógrafo que les contaba antes, la nariz electrónica. A medida que los compuestos volátiles salen del instrumento y llegan al puerto, llegan a la nariz. Uno tiene los ojos cerrados y está en un ambiente muy tranquilo para concentrarse en el olfato, y hay apenas segundos para describir el olor y valorar la intensidad. Es una actividad que desafía el instinto natural que tenemos a hablar de los olores como si fueran parte de nuestra experiencia. Por ejemplo, huele a la casa de mi abuela. Como científica, lo que me interesa es recopilar material que todo el mundo pueda entender, incluso quienes no visitaron la casa de mi abuela. Entonces trato de decir huele a humedad o huele mustio. Es un ejercicio interesante también porque en un minuto podemos oler quizás 20 o 40 olores. Y cuando te tocan muestras como la del popurrí es muy agradable porque son flores, canela, especies, etc. Pero hace poco un compañero tuvo que oler más de 40 muestras de retretes para una empresa de desinfectantes. El próximo paso en mi trabajo es crear un archivo de olores para recoger los olores que nos resultan importantes y las historias y las fuentes de esos olores, que muchos están desapareciendo. Entonces quería invitarlos, para terminar, a que me envíen su olor favorito y la historia que tengan asociada a él para que forme parte del archivo. He creado para eso una dirección de correo electrónico y el que tenga ganas de escribirme, me encantaría recibirlo. Lo estoy haciendo con varias ciudades en España y varios países en el mundo también, para poder comparar también de qué hablamos cuando hablamos de olor y qué cosas nos parecen interesantes. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el análisis del olor al libro viejo, se lo presenté a una periodista alemana y me dijo, huele a strudel de manzanas y a sauna. Lo prometo, no lo inventé. Y pensé, claro, el olor es muy cultural, porque yo nunca hubiera dicho referencias como estas. Así que, bueno, les agradecería que participen en este intento por preservar parte de nuestro patrimonio olfativo. Muchas gracias. Bueno, veo que todavía están pasando el popurrí. Si tenéis un poco de paciencia lo vais a poder oler, es alucinante. Y bueno, muchísimas gracias a las dos, ha sido muy ilustrador, sobre todo para un sentido en el que no estamos acostumbrados a centrarnos quizá más allá de los perfumes, y esto es bastante novedoso. Y ahora os invito a todos a que hagáis las oportunas preguntas que tengáis, dudas o cualquier tipo de... Aquí tenemos una. Muchas gracias. Ha sido verdaderamente interesante. No sé, a lo mejor pregunto algo que no está dentro del ámbito vuestro. A mí, por ejemplo, me encanta la cocina, me encanta cocinar como amateur, no soy ninguna profesional, pero cada vez que intento identificar, por ejemplo, un plato, porque normalmente no te dan la receta, lo intento identificar a través de los olores y los aromas de la especie de lo que contiene. ¿Eso también formaría parte de vuestro estudio o algo así? Asociativo a los olores y al sabor, claro. Absolutamente. Parte de este archivo de olores es incluir los recuerdos que tenemos asociados a ellos. Y creo que, no sé si lo has dicho, sí, pero hay bastante evidencia de que los olores que más recordamos, o por lo menos los que recordamos de manera más emotiva, son los que experimentamos antes de los 10 años. Entonces, muchos de esos son el olor de los platos que comíamos en casa. Y esos olores intento que, si recibo las historias, formen parte de nuestro patrimonio, por supuesto. Por allá arriba había otras dos manos levantadas. Sí, a ver, yo tenía una pregunta con dos partes.
¿Hay una especie de archivo público en el que poder consultar la composición de estos olores? No, Vale. todavía. ¿Y había alguna posibilidad de, con fines comerciales, obtener la composición de estos olores, por ejemplo, para realizar algo que a mí me encantaría, que sería una colonia con olor a biblioteca vieja? Eso sería maravilloso. ¿No se podría comercializar de alguna manera? Bueno, ahora en el laboratorio lo que estamos haciendo es reproducir el olor a libro viejo desde 2 puntos de vista. Por un lado, yo tomé una muestra química, como lo que mostraba con la fibra, y estoy intentando reproducirlo. No es tan fácil como parece, porque no solo hay que tener en cuenta la cantidad de compuesto que poner, etcétera, sino la concentración, olemos algunos olores tienen un umbral mucho más alto o mucho más bajo que otros, y esta información no está publicada porque en general la investigación se hace dentro de empresas que patentan esa información y no la comparten. Una vez que tenga este olor, voy a hacer un experimento con una perfumista que fue a la misma biblioteca, olió el olor y sin ninguna fórmula creó 2 aromas que para ella sintetizan ese olor desde la emoción, digamos. Y vamos a hacer un panel en el que les vamos a presentar la reproducción fidedigna química, si uno quiere, y la reproducción intuitiva, sin decirles cuál es cuál, y ver cuál para la gente representa mejor el olor al libro viejo. Después podemos hablar de negocios. ¿Había Hola. otra pregunta? ¿No? Sí, bueno, no es una pregunta, solo yo soy Isabel, soy de Brasil y estoy viviendo aquí en España y me encantó escucharte, nunca había escuchado nada igual y también soy artista, o sea que me viene algo así muy sutil, muy bonito, ver cómo tu investigación va por un lado tan especial, que es eso de oler, ¿no? El olor de todo que está ahí, ¿no? Y ahora que vengo aquí, pues me das una sensación también de pensar cómo es el olor de mi país y cómo es el olor de España, ¿sabes? Muy bonito eso. Gracias. Y gracias. A ti. Lo primero, agradeceros esas 2 magníficas conferencias tan novedosas, tan llenas de contenido y finalmente tan científicas, ¿no? Puesto que vienen de 2 científicas. Muchas gracias en nombre de Musaccess, muchas gracias en nombre de este público selecto que tenemos aquí, ¿no? Yo tengo un par de cositas también, casi son reflexiones, ¿no? Por una parte, estamos hablando de que para los animales el olfato es una cosa extraordinariamente importante y, de hecho, pues el desarrollo que tienen, pues no solamente para su subsistencia, para su reproducción, como hemos dicho anteriormente, y muy particularmente en caso de algunas especies, el caso típico es el perro, que se lo pasa todo el tiempo oliendo y todo lo demás. Y, bueno, evidentemente, el hombre frente a los demás animales, ¿no? Pues prácticamente ha perdido una enorme capacidad de olfacción, ¿no? Y muy particularmente en el caso de los hombres que habitan en las ciudades, los urbanitas que dicen, ¿no? Puesto que, por ejemplo, entre los aborígenes, ¿no? Los mal llamados indios, ¿no? Entre los aborígenes pues hay todavía una sensibilidad a todos los niveles, en todos los sentidos, mucho más aguda, puesto que la subsistencia está pues muy en problemas, que en el caso de las personas que habitan la ciudad. Esto por un lado. Así que esa diferencia enorme entre el hombre, que ha perdido muchísimo de esa sensibilidad animal, que conservan, por el contrario, sus congéneres animales, ¿no? Y segunda reflexión es el hecho de que el hombre o mujer, quiero decir, no solamente está prácticamente perdiendo esa sensibilidad, sino que además está intentando ignorar sus propios olores naturales. Por ejemplo, el del sudor, como decíamos anteriormente, cualquier otro. No solamente eso, sino que prácticamente intentando transmutarlos por otros olores artificiales que son precisamente esos perfumes que hemos estado diciendo. O sea que de alguna manera estamos desnaturalizando estos olores naturales del hombre para, digamos, transmutarlos con otra cantidad de cosas que son venidas de fuera, que no son los olores naturales del hombre. Lo cual, todavía una tercera reflexión, si quieren, es que estos olores añadidos, el perfume que yo puedo tener precisamente en estos momentos, me va de alguna manera a contaminar los eventuales olores que tengo a mi alrededor,
puesto que si tengo un perfume y sobre todo si es fuerte, pues de alguna manera ya está pues adulterando lo que puede estar oliendo a mi alrededor en el sentido de cualquier comida o cualquier otra cosa que venga por delante. No sé, son unas reflexiones que se me vienen así a bote pronto, después de agradeceros de nuevo. Gracias. ¿Sí? ¿Segura? Absolutamente. Y si puedo hacer un comentario, hace unos días estaba hablando con alguien que investiga olfato también y perfumes, trabaja para una empresa de perfumes japonesa, y me estaba contando que en Japón, en general, la gente no usa perfume porque la cultura es muy diferente y tratan de la misma manera que usan mascarillas cuando tienen un resfriado. Consideran que el perfume es muy invasivo para la gente que tienen alrededor, entonces no son tan populares los perfumes. Y por otra parte, en Japón se acaba de acuñar, creo que hace unos años, un término para el olor a persona mayor. Y han creado un nicho de mercado con un montón de productos que uno puede solo comprar en Japón para neutralizar ese olor, que es quizás un paso más allá de lo que usted estaba comentando. Hola, buenas. Primero agradeceros vuestra intervención y quería hacer una reflexión sobre lo importante, lo realmente importante que es oler. No sé si alguno ha intentado alguna vez intentar comer algo tapándose la nariz, sobre todo algo que no nos gusta. Cuando nos tapamos la nariz, la mayor parte del sabor de cualquier comida se va. De hecho, hace unos años vi un documental sobre un hombre que tenía anosmia por culpa de un tumor. Tenía que tomarse la sidra más fuerte que había, de la que nadie se podía beber, para notar algo de sabor. Además, tenía problemas con la memoria. Sin embargo, cuando se lo quitaron ya no podía beber esa sidra, ya podía recordar mejor. Y es que el olor realmente es muy importante para los recuerdos. Por ejemplo, yo una vez cuando fui a la guardería a la que estuve, seguían preparando la misma papilla que preparaban los niños y me recordé cuando no podía recordar nada de mi estancia de la guardería, pero luego sí que pude recordar algunas cosillas, algunos fragmentos muy leves, sobre cuando jugaba en el parque, cuando era la hora de comer concretamente. Y eso, incluso el olor es sumamente importante incluso para buscar cosas, por ejemplo, algo que huele bien o algo que huele mal que no vemos. Con estar buscando la intensidad del olor podemos identificar dónde está o qué es. Por ejemplo, yo hace nada tuve que hacer un arreglo en una casa con humedades, no sabía cuál era el foco porque no lo veía y encontré el foco a base de oler dónde olía peor. Así que fundamentalmente el olor es importantísimo para disfrutar de las cosas como la comida. O sea, si no podemos oler la comida, a veces si tenemos un bocado en la boca, impulsamos el aire hacia la nariz, de lo que estamos comiendo podemos oler con más intensidad la comida. O sea, me parece que es sumamente importante tanto vuestro trabajo como el revalorizar el sentido del olfato. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna por aquí y por ahí arriba después? Hola, yo quería preguntar, porque me habían explicado hace tiempo que las personas se sienten atraídas una entre otra por olores, porque hicieron un experimento que salían una serie de personas recién duchadas y otras con olor a sudor, y decían que generaba mayor atracción una persona que estaba con su sudor que una que estaba, por ejemplo, recién duchada. Y no sé si eso tiene alguna base o esos perfumes que dicen que generan atracción. Y luego otra pregunta era que en un perfume normal, ¿cuántos compuestos puede haber de media? Y ya está. Me da que vais a tener que contestar las dos. Yo si quieres te contesto lo de las feromonas, que creo que es lo de la primera pregunta. Hasta donde sé, no es mi especialidad para nada, pero sé que hay una persona, un profesor creo que está en Cambridge o en Oxford, ahora no me acuerdo, que trabaja hace muchos años para desmitificar este tema de los perfumes y la feromona humana. Si lo lees, y hay muchas conferencias que ha dado y está bastante en internet, no existe un perfume que genere atracción desde el punto de vista de las feromonas. Sí hay bastante publicado sobre la tendencia a buscar la diversidad genética en el compañero, ¿no? Y eso incluye a veces gente que huele distinto a nosotros, pero así como una fórmula que uno se pueda rociar como la propaganda del desodorante,
ha sido completamente desmitificado, que sí es algo que sucede en los animales. Lo de la cantidad de compuestos de perfumes, la verdad no tengo ni idea. Pero me imagino lo normal en el tipo de olores que yo analizo son 3.000, 4.000 compuestos. No todos son importantes y no todos huelen. Así que la verdad, a un perfumista hay que preguntarle. Hola, bueno, gracias por la magnífica presentación. ¿Se me oye bien? Sí. Yo tengo una amiga que tuvo un accidente y perdió el sentido del olfato. Y entonces verdaderamente lo pasa mal porque si no tienes olfato, a la hora de comer puedes no distinguir un alimento en mal estado. Y entonces, porque como habéis dicho antes, va muy asociado al gusto, ¿no? Comer algo con la nariz tapada es complicado. Entonces, verdaderamente hay algún método, alguna cosa para, porque dicen que si tienes un sentido que funciona peor, se desarrollan más los otros sentidos, ¿no? Entonces, ella decía, bueno, a mí el médico me dice, ten cuidado, pero ¿cómo puedo yo desarrollar el sentido del gusto, por ejemplo, o los otros? Porque si no tienes olfato es un peligro, te puedes intoxicar muy fácilmente, ¿no? El problema con el sentido del olfato en el ser humano es que no hay otro sentido que lo pueda sustituir. El olfato y el gusto van muy unidos porque el resto de los sentidos son eléctricos, pero el gusto y el olfato son químicos. Entonces las moléculas activan a uno y otro de forma simultánea. Habitualmente también en la corteza cerebral están muy cerquita y casi siempre la pérdida de uno implica la pérdida de otro, en mayor o menor medida. Entonces, sustituirlo imposible. Yo tengo una paciente que lo ha perdido del todo y lo que tiene es etiquetas por toda la casa y alarmas. Y su miedo es que poner mucha lejía en el suelo y que se intoxique por el exceso de lejía. Pues ya hemos quitado la lejía de casa pero vamos, sustituir el sentido del olfato, imposible. Y no está mejor el gusto cuando el olfato falla, al contrario. Si no hay olfato, el gusto está disminuido en un porcentaje considerable. Por aquí. Pregunto si sería posible reproducir el olor sin olor. Es decir, en el caso, hay veces que, pues que una persona que no puede andar, se le reproduce el estímulo de andar de una forma inducida, ¿vale? ¿Con el olfato es posible también? Difícil. La respuesta motora es muy fácil, es relativamente fácil estimularla. La sensitiva es complicada. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un ictus y recupera la fuerza, la sensibilidad nunca termina de estar bien. Los sentidos es más complicado. Pero, como dije antes, hay un grupo de rehabilitación en la Ruber que no conozco personalmente, que están empezando a trabajar con pacientes que han perdido el olfato. Yo tengo una paciente que ha ido ya, está en tratamiento. Ellos hacen un análisis de la pérdida y en función de eso te recomiendan seguir con la rehabilitación o no. O sea que si hay pérdida total no se puede hacer nada, pero las pérdidas parciales sí que se pueden rehabilitar. Y no sé si alguien tiene alguna aportación más, alguna pregunta más. Y si nadie levanta la mano, creo que damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias por haber venido y os esperamos la semana que viene con la sesión del tacto. Y poco más que deciros, nada más que muchas gracias por asistir.